Hola, hoy nos sumergimos, pero de verdad, en el corazón de la célula. Pensemos un segundo en las proteínas. Son todo. Los caballos de batalla, los ladrillos, las máquinas que hacen casi todo en nuestro cuerpo. Uf, totalmente. Desde la queratina del pelo hasta las enzimas que digieren la comida, las necesitamos sí o sí. Pero, a ver, ¿cómo sabe una célula qué proteína tiene que construir? Y sobre todo, ¿cuándo? Porque no es al azar, ¿verdad? Es como un ballet molecular, de una precisión increíble. Exactamente. Una coreografía fundamental, como bien dices. Y hoy vamos a explorar justo eso, a fondo. La síntesis de proteínas. Se trata de descifrar cómo esas instrucciones que están escritas en nuestro ADN se convierten al final en las herramientas que nos mantienen vivos, que nos hacen funcionar. Para esta exploración nos estamos basando en material bastante detallado de biología, también de microbiología general. Nuestra misión, digamos, es desentrañar cómo esa información se convierte en acción dentro de la célula. Un viaje, la verdad, fascinante al núcleo de la maquinaria de la vida. Y es que es más que fascinante, es crucial. Entender esto nos abre puertas, pero muchísimas, para comprender la herencia, el origen de un montón de enfermedades genéticas y, bueno, hasta cómo funcionan avances en biotecnología que usamos hoy en día, como la producción de insulina o ciertas vacunas. Es, digamos, el plan maestro genético en plena ejecución. Bien, entonces empecemos por el principio, ¿no? El plano maestro. Tenemos el ADN, esa famosa doble hélice que todos conocemos. En células como las nuestras, las eucariotas, está ahí bien protegido en el núcleo. Claro. Es como la biblioteca central que tiene el libro de recetas maestro, pero con todas las instrucciones posibles que la célula podría necesitar alguna vez. Un libro gigantesco y súper valioso. Y como dices, en eucariotas está en el núcleo. Ojo, en procariotas, como las bacterias, que no tienen ese núcleo definido, el ADN está más bien en el citoplasma. Pero bueno, sigue siendo el que guarda toda la información genética. Ahora, aquí surge un problema logístico. Por lo menos en nuestras células, en las eucariotas. El libro maestro, el ADN, está en la biblioteca, o sea, el núcleo. Pero la cocina, donde se arman las proteínas, los ribosomas, está fuera, en el citoplasma. Ajá. No podemos sacar el libro original de la biblioteca, es demasiado importante, se podría dañar. Necesitamos, pues, una copia de la receta específica que queremos preparar justo ahora. Exacto. Y ahí es donde entra el ARN, el ácido ribonucleico. Es como un primo hermano químico del ADN, pero tiene sus diferencias clave. Por lo general es de una sola hebra, no doble. Ah, mira. El azúcar en su estructura es ribosa, en lugar de desoxirribosa. Y una de las letras químicas, las bases nitrogenadas, la timina T que está en el ADN, en el ARN se reemplaza por uracilo, U. Uracilo. U. Eso es. Las otras tres bases, adenina A, guanina G y citosina C, son las mismas en ambos. Vale, entonces, si el ADN es el libro maestro, el ARN es como una transcripción, una copia de trabajo de una receta individual. Y el proceso de hacer esa copia se llama, bueno, lógicamente, transcripción. Correcto. La transcripción ocurre en eucariotas, dentro del núcleo. Lo que pasa es que una sección específica del ADN, un gen que tiene las instrucciones para una proteína, se desenrolla un poquito, temporalmente. Se abre. Hebras de ese ADN sirve como molde, y aquí entra una enzima que es clave, la ARN polimerasa. Es como una copista molecular súper experta. Se desliza por esa hebra molde del ADN y va ensamblando una molécula de ARN que es complementaria. ¿Y cómo sabe qué letras, o sea, qué bases, tiene que poner en esa copia de ARN? Pues sigue unas reglas de apareamiento muy estrictas. Si en el molde de ADN hay una adenina A, la polimerasa pone un uracilo, U, en el ARN. U en lugar de T. Exacto. Si hay una timina T en el ADN, pone una adenina A en el ARN. Y luego, la citosina C del ADN siempre va con guanina G en el ARN y la guanina G del ADN con citosina C en el ARN. Es un proceso de copia muy preciso, letra por letra. Entiendo. Es como si la enzima leyera el ADN y fuera dictando la secuencia a la molécula de ARN, pero usando U en vez de T.
Y el resultado de esto es... Todavía sufre algunas modificaciones, unos ajustes, y después ya sale del núcleo hacia el citoplasma, lista para el siguiente paso. Perfecto. Ya tenemos la receta, el ARN, en la cocina, que es el citoplasma. Ahora, la célula tiene que leerla. ¿Cómo interpreta esas instrucciones que están escritas con las letras A, U, C y G? Bueno, aquí entra un concepto fundamental, el código genético. La secuencia de bases en ese ARN no se lee de una en una, sino en grupos de 3. Cada grupito de 3 bases seguidas se llama codón. Codón. ¿Sí? Es como si el idioma de la receta estuviera escrito en palabras de exactamente 3 letras, ni más ni menos. Palabras de 3 letras. ¿Y qué significa cada palabra? Un ingrediente específico. Prácticamente. Cada codón especifica una de dos cosas, o bien cuál de los 20 tipos de aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas, debe añadirse a la cadena que se está formando, o bien puede ser una señal de alto, de parar. Así que la secuencia de codones en el ARN dicta sin ninguna duda la secuencia exacta de aminoácidos de la proteína. 20 aminoácidos. Suena como un alfabeto bastante pequeño para construir la enorme diversidad de proteínas que existen en la naturaleza. Es sorprendente, ¿verdad? Pero con esos 20 bloques se construye toda la maquinaria de la vida, es increíble. Ahora, este código genético tiene características súper interesantes. Primero, tiene puntuación, por así decirlo. Hay un codón específico, el AUG, que casi siempre funciona como la señal de inicio. El play. Algo así, sí. Indica de dónde empezar a leer el mensaje y a construir la proteína. Y curiosamente, este codón AUG también codifica para un aminoácido, la metionina. Así que casi todas las proteínas empiezan con metionina, aunque a veces luego se quite. Vale, tiene un inicio. Y tiene un punto final. ¿Una señal de stop? Sí, claro. Existen 3 codones específicos, UAA, UAG y UGA. Estos actúan como codones de terminación o de parada. Lo importante es que no codifican para ningún aminoácido. Simplemente le dicen a la maquinaria celular, oye, la proteína ya está completa, detente aquí. Entendido. Una señal de inicio, AUG, y 3 de parada. A ver, si combinamos las 4 bases, A, U, C, G, de 3 en 3, ¿cuántos codones son posibles en total? Pues las combinaciones posibles son 4 por 4 por 4. Eso da 64 codones distintos. 64. Exacto. Si quitamos los 3 de parada que no codifican aminoácidos, nos quedan 61 codones que sí codifican para los 20 aminoácidos que existen. Espera. 61 codones para solo 20 aminoácidos. Eso quiere decir que varios codones deben significar lo mismo, ¿no? Deben codificar para el mismo aminoácido. Exactamente. Esa es una propiedad crucial del código genético y se llama degeneración o redundancia. La mayoría de los aminoácidos son especificados por más de un codón. Por ejemplo, hay 6 codones diferentes que significan añadir leucina. 6 distintos. ¿Y eso no causa confusión? ¿No lo hace ambiguo si hay varias palabras para lo mismo? Para nada. Y esa es la genialidad del sistema. Aquí está la clave. Aunque el código es redundante, o sea, varios codones para un mismo aminoácido, es increíblemente preciso y sobre todo no ambiguo. Cada codón individual siempre especifica el mismo aminoácido, o una señal de parada. Nunca un codón tiene 2 significados distintos. Ah, vale. Por ejemplo, GGU siempre significa glicina. Nunca va a significar otra cosa. Esta precisión es vital. Si no fuera así, imagínate, sería un caos construir proteínas que funcionen bien. Entendido. Es redundante, quizás para ofrecer cierta protección contra errores, puede ser, pero es inequívoco en su significado. Cada palabra de 3 letras tiene un solo significado claro. Bueno, ahora que entendemos el código, vamos a la construcción en sí. ¿Mencionaste antes los ribosomas como las fábricas o las cocinas? Los ribosomas son unas estructuras impresionantes, auténticas nanomáquinas celulares. Están hechos de otro tipo de ARN, el ARN ribosómico, ARNR, y también de proteínas. Son los sitios donde ocurre la traducción. Traducción. Sí, la traducción es el proceso de leer la secuencia de codones del ARN y ensamblar la cadena de aminoácidos que corresponde.
Los encontramos, como dijimos, flotando por el citoplasma o a veces pegados a otra estructura celular, el retículo endoplasmático. Vale, la fábrica, el ribosoma, está lista. La receta, el ARN, ha llegado. Pero falta algo crucial. ¿Cómo llegan los ingredientes correctos, los aminoácidos, a la fábrica en el orden exacto que pide la receta? Tiene que haber un sistema de entrega súper específico. Y lo hay, por supuesto. Se trata del ARN de transferencia, o ARNT. Son unas moléculas relativamente pequeñas, con una estructura tridimensional muy particular, que a menudo se describe como una hoja de trébol plegada sobre sí misma. ¿Como un trébol? Sí, una forma así característica. Y cada molécula de ARNT tiene dos sitios que son clave, súper importantes. ¿Cuáles son esos sitios? Uno es el anticodón. Es una secuencia de 3 bases que puede reconocer y unirse por complementariedad a un codón específico en el ARNM. Ah, el anticodón reconoce al codón. Exacto. Y el otro sitio importante está en el extremo opuesto de la molécula. Ahí es donde se une un aminoácido específico. Y lo genial es que se une justamente el aminoácido que corresponde al codón que reconoce su anticodón. El sistema está perfectamente acoplado. Ajá. Son como camiones de reparto hiperespecializados. Cada tipo de ARNT lee una dirección de 3 letras, que es el codón, en el ARN y lleva pegado el paquete exacto, el aminoácido que corresponde justo a esa dirección. Es un sistema logístico molecular increíble. Precisamente. Es una maravilla de la naturaleza. Entonces, con todas las piezas en su lugar, el ARN con la receta, los ribosomas como fábricas y los ARNT cargados con sus aminoácidos específicos, ya puede empezar la traducción. Este proceso para estudiarlo lo dividimos en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Vale, pues. Iniciamos con la iniciación. ¿Cómo arranca todo? Bueno, la iniciación ocurre cuando una de las partes del ribosoma, la subunidad pequeña, se une a el ARN. Generalmente lo hace cerca del codón de inicio, el AUG. ¿El auge? Entonces, llega el primer ARNT, que siempre es el que lleva metionina, y tiene el anticodón UAC, que es complementario a AUG. Este ARNT se acopla al codón de inicio. Y finalmente, la otra parte del ribosoma, la subunidad grande, se une a todo este complejo. Ahí ya tenemos el ribosoma completo y funcional, listo para empezar a fabricar la proteína. Motores encendidos. ¿Qué pasa entonces durante la elongación? Suena a que es la parte larga. La elongación es, efectivamente, el corazón del proceso, donde se construye la cadena. El ribosoma se empieza a mover a lo largo de la ARNM, leyendo un codón tras otro, como si fuera una máquina leyendo una cinta de instrucciones. Vale. Por cada codón que entra en el sitio de lectura del ribosoma, Ujú. llega el ARNT correspondiente, el camión de reparto con el anticodón correcto y su aminoácido específico enganchado. Exacto, el anticodón de ese ARNT se aparea con el codón del ARNM que está siendo leído. Entonces, el ribosoma, que también tiene actividad enzimática, cataliza la formación de un enlace peptídico. Este es el enlace químico que une al nuevo aminoácido con el último de la cadena que ya se había formado. Y así la cadena va creciendo. Así es. La cadena de aminoácidos, que llamamos cadena polipeptídica, va creciendo aminoácido a aminoácido. Es como ir cosiendo los aminoácidos uno por uno, pero siguiendo el patrón exacto que marca el ARN. Correcto. Una vez formado el enlace, el ribosoma avanza al siguiente codón. El ARNT, que ya entregó su aminoácido, se suelta y se va, digamos, a recargarse. Y llega un nuevo ARNT cargado al sitio de lectura. Este ciclo lectura del codón, llegada del ARNT correcto, formación del enlace peptídico, avance del ribosoma, se repite una y otra vez, muchísimas veces. ¿Y es rápido este proceso? Increíblemente rápido y eficiente. Un ribosoma puede añadir varios aminoácidos por segundo a la cadena creciente. Es una fábrica a toda máquina. Impresionante la velocidad. ¿Y cómo sabe cuándo parar? ¿Cuándo termina esta fase de elongación? La elongación continúa, codón tras codón, hasta que el ribosoma se topa con uno de los 3 codones de terminación en el ARN, UAA, UAG o UGA. Los que dijimos que eran señales de stop. Exacto. Y como habíamos dicho, no hay ninguna RNT que reconozca estas señales de parada. No tienen un anticodón complementario que lleve un aminoácido. Claro.
No hay camión de reparto para esa dirección. ¿Y entonces qué pasa? Efectivamente, en lugar de una RNT, unas proteínas especiales llamadas factores de liberación reconocen ese codón de parada cuando entra en el ribosoma. Esto desencadena la terminación del proceso. El final. El final. La cadena polipeptídica completa se corta del último ARNAT al que estaba unida, se libera del ribosoma y el propio ribosoma se desarma, se separa en sus dos subunidades y también libera la molécula de ARN. Todo queda listo para volver a empezar, si es necesario, o para que ese ARNM sea leído por otros ribosomas. Y ahí la tenemos. Una cadena de aminoácidos recién fabricada, nuevecita, siguiendo las instrucciones exactas del gen original en el ADN. Pero, a ver, ¿ya es una proteína funcional en este punto? ¿O le falta algo? Casi, casi. Pero le falta un paso que es absolutamente crítico. El plegamiento. Esa cadena lineal de aminoácidos, el polipéptido, así como está, generalmente no funciona. Necesita plegarse sobre sí misma para adoptar una estructura tridimensional específica y muy compleja. Ah, la forma 3D. Exacto. Piensa en ello como, no sé, un hilo muy largo que tiene que doblarse y enrollarse de una manera muy particular para formar, digamos, un gancho funcional o una pinza. Es esta forma tridimensional final la que le da a la proteína su función única, ya sea estructural, enzimática, de transporte, lo que sea. Entonces, la secuencia de aminoácidos que se acaba de ensamblar determina cómo se va a plegar, y ese plegamiento final es lo que determina su función. Y si algo sale mal en ese plegamiento, Si no se pliega bien. pues, Si el plegamiento es incorrecto, la proteína generalmente no va a funcionar como debe, o funcionará mal. Y si una proteína que ya estaba bien plegada pierde su forma tridimensional, por ejemplo por exponerla a calor extremo o a cambios muy bruscos de pH, decimos que se desnaturaliza. se desnaturaliza. Sí, y una proteína desnaturalizada pierde su función biológica. Un ejemplo súper cotidiano es cuando cocinamos un huevo. La clara, que es líquida y transparente y está llena de la proteína albúmina, al calentarse se vuelve sólida y blanca. Eso es la albúmina desnaturalizándose por el calor. Su estructura 3D se ha perdido de forma irreversible. Es un buen recordatorio de que en biología molecular la forma es absolutamente clave para la función. Oye, antes mencionaste que había ribosomas libres en el citoplasma y otros que estaban como pegados a una estructura. ¿Importa dónde se hace la proteína dentro de la célula? Sí importa. Y a menudo se relaciona con cuál va a ser su destino final dentro o fuera de la célula. Las proteínas que van a trabajar, digamos, dentro del propio citoplasma, suelen hacerse en esos ribosomas que están flotando libres. Las locales. Algo así. Pero si una proteína necesita ser exportada fuera de la célula, o tiene que insertarse en alguna membrana celular, o ir a un compartimento específico como un lisosoma, su síntesis suele empezar en un ribosoma libre, pero luego todo el complejo, ribosoma, ARM y la proteína naciendo, es dirigido a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque tiene ribosomas pegados, claro. Exacto, se llama así por eso. Desde allí, la proteína entra en el sistema de membranas de la célula y a menudo pasa por otro organelo, el complejo de Golgi, que actúa como un centro de procesamiento, modificación y empaquetado. El Golgi se asegura de que la proteína llegue a su destino correcto, bien plegada y lista para funcionar. Es todo un sistema de tráfico y control de calidad celular. Una logística celular, de verdad asombrosa. Y hablando de precisión, todo este sistema parece increíblemente afinado, pero ¿qué ocurre si hay un error en la receta original? O sea, en el ADN. Un error tipográfico, por llamarlo de alguna manera. Esos errores en la secuencia del ADN son lo que llamamos mutaciones. Pueden ocurrir espontáneamente, por ejemplo, durante la replicación del ADN cuando la célula se divide, o pueden ser causadas por factores externos, como ciertos químicos o radiaciones. Si una mutación afecta a un gen, ese cambio se copiará al ARN durante la transcripción. Claro, el error se propaga a la copia. ¿Y qué consecuencias puede tener eso en la proteína final que se produce? Pues depende mucho del tipo de mutación. Un cambio en una sola letra del ADN, lo que se llama mutación puntual, podría cambiar un codón en el ARN. Ajá. Debido a la redundancia del código que mencionamos antes,
A veces ese codón cambiado sigue codificando para el mismo aminoácido. En ese caso no pasa nada, la proteína es normal. Es una mutación silenciosa. Suertuda. Sí. Otras veces, sin embargo, el codón cambiado sí especifica un aminoácido diferente. Esto podría alterar la función de la proteína, a veces levemente, a veces de forma drástica. Depende mucho de qué aminoácido cambie y en qué parte de la estructura tridimensional de la proteína se encuentre ese cambio. ¿Y hay mutaciones que tengan efectos aún peores, más graves? Sí, las hay. Por ejemplo, una mutación podría cambiar un codón que codificaba para un aminoácido por uno de los 3 codones de parada. Uy. Esto se llama mutación sin sentido, nonsense mutation, y provoca que la traducción se detenga antes de tiempo, generando una proteína truncada, mucho más corta de lo normal, que casi siempre es inútil o no funcional. Claro, le falta un trozo. Exacto. Otro tipo de mutación grave son las que insertan o eliminan una o 2 bases nitrogenadas en el gen. Esto es muy problemático, porque altera todo el marco de lectura de los codones a partir de ese punto. Es como si corrieras todas las letras de un texto una posición. Las palabras de 3 letras cambian por completo. Cambia toda la secuencia de aminoácidos de ahí en adelante. Correcto. Y eso generalmente produce una proteína totalmente alterada y no funcional. Comprendo. O sea que errores que parecen pequeñitos en el ADN, una letra cambiada, una letra de más o de menos, pueden tener efectos enormes en la proteína final y, por lo tanto, en la célula o incluso en todo el organismo. Así es. De hecho, muchas enfermedades genéticas que conocemos, como la anemia falciforme o la fibrosis quística, se deben precisamente a mutaciones en genes específicos, que producen proteínas defectuosas o no funcionales. Sin embargo, y esto es vital recordarlo, las mutaciones no son solo negativas. Ah, no. No. Aunque muchas son neutras o directamente dañinas, son la fuente última de la variabilidad genética en las poblaciones. Sin mutaciones, no habría diferencias entre los individuos sobre las que pudiera actuar la selección natural. Y sin selección natural sobre la variación, la evolución tal como la entendemos no sería posible. Son en el fondo el motor del cambio biológico a largo plazo. ¡Qué perspectiva! Es verdad. Bueno, hemos hecho un recorrido completísimo. Desde el ADN en el núcleo, que es el plan maestro, pasando por la copia de trabajo del ARN mensajero que se crea en la transcripción, hasta la lectura de esa copia en los ribosomas durante la traducción, usando a los ARNT como transportistas para traer los aminoácidos correctos y formar una cadena, que finalmente se pliega para hacer una proteína funcional. Es una maquinaria celular, increíblemente sofisticada. Una maquinaria esencial, no cabe duda. Y afinada a lo largo de miles de millones de años de evolución. Es impresionante pensarlo. Y su relevancia es total. Este proceso está debajo de casi todo lo que nos define como seres vivos. Determina nuestros rasgos, impulsa nuestro metabolismo a través de las enzimas, construye nuestras estructuras, nos defiende de patógenos con los anticuerpos. Comprenderlo es, fundamental para la biología, la medicina, la biotecnología moderna. Para todo. Y hay una reflexión final que a mí siempre me parece especialmente profunda y que se deriva de todo esto que hemos hablado. El hecho de que el código genético, esta correspondencia exacta entre los codones del ARN y los aminoácidos, sea esencialmente el mismo en todos los seres vivos que conocemos. En todos. Bacterias, plantas, nosotros. Prácticamente universal. Hay pequeñísimas variaciones en algunos organismos, pero la base es la misma para bacterias, arqueas, hongos, plantas, animales. Todos. Y eso es una de las pruebas más contundentes que tenemos de que toda la vida en la Tierra comparte un ancestro común, muy, muy lejano. Es verdad. Es como si todos los seres vivos usáramos el mismo diccionario básico para traducir la información genética a proteínas funcionales. Un lenguaje universal de la vida. Impresionante. Exactamente. Nos habla de una historia evolutiva compartida que es increíblemente larga y profunda. Esta universalidad es asombrosa y, de alguna manera, nos conecta a todos los seres vivos del planeta. Y bueno, nos deja pensando, si este lenguaje es tan fundamental y universal aquí, en la Tierra, ¿qué nos dice sobre la naturaleza de la vida misma? Y sobre las posibilidades de encontrarla quizás con un lenguaje bioquímico similar en otros rincones del universo. Una pregunta fascinante para seguir explorando, sin duda.
Esperamos que esta inmersión detallada en el mundo de la síntesis de proteínas haya sido clara, útil y sobre todo reveladora. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.